Una calurosa bienvenida al video de hoy titulado Sella los 7 truenos. El contenido del video de hoy es, por un lado, más que triste, porque lógicamente continúa a partir del mensaje de Elías del último video del hermano John. Por otro lado, este video mostrará lo que una oración que, aunque bastante oculta, pero ordenada en el Apocalipsis, puede lograr cuando se pronuncia en el momento adecuado. La siguiente diapositiva presenta el dilema actual sin malentendidos. Nuestro último video publicado se tituló Los conciertos celestiales. El hermano John predicó el contenido el 13 de diciembre aquí en nuestra congregación en Paraguay. Y el video fue publicado el 19 de diciembre. En ese video se presentó un estudio de los 3 cánticos con arpa del Apocalipsis. Y al hacerlo, quedó claro quién debe ser el único compositor de al menos 2 de esos cánticos. El Elías, que fue profetizado en Malaquías 4, versículos 5 y 6. Leamos rápidamente la profecía correspondiente. He aquí, yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En ese video se mostró claramente quién es este Elías profetizado y si su misión fue exitosa o no. Me gustaría aclarar que en esa profecía solo puede tratarse del verdadero y único Elías, quien fue llevado vivo al cielo hace unos 2900 años. Precisamente a ese es al que Dios envía, o mejor dicho, ya lo ha enviado. Y en ese video, Elías llega a una conclusión bastante preocupante. Su misión ha fracasado y por lo tanto, la maldición o ira de Dios, que significa las 7 plagas postreras y el gran tiempo de angustia, ya no se puede evitar. No se ha producido el sellamiento completo de los 144,000. No aprendieron el cántico con arpa de Apocalipsis 14. Solo muy pocos siguieron el llamado a aprenderlo. Este es el triste punto de partida del video de hoy. Quien esté esperando a un anciano con barba y arrugas, con un bastón de madera, que descienda del cielo con tambores y trompetas y cause un gran revuelo en Jerusalén, para esa persona el video de hoy no es adecuado. En la profecía no se dice cómo viene Elías. ¿Creen que vendría en su gloria celestial y así convertiría los corazones? ¿Dónde quedaría entonces la fe? ¿O vendría en forma humilde, tal como Jesús vino una vez a la tierra e intentaría convertir los corazones con un mensaje final de arrepentimiento? Quien imagine otra cosa esperará en vano a Elías. Esa persona preferiría creer a Trump, que promete una edad de oro, y de ninguna manera esperaría las plagas bíblicas ni el fin del mundo ahora. Sin embargo, quien haya comprendido la importancia del informe de Elías
solo tiene una pregunta universal pendiente. ¿Cuánto durará el tiempo de angustia? ¿Cuánto durará la última persecución? ¿Cuánto durará Armagedón? ¿Cuándo rescatará el Señor al remanente fiel? Alguien podría objetar, pero en el penúltimo video, absolutamente recomendable, el cierre del pergamino, el hermano John presentó el 16 de marzo de 2026 como fecha para la primera resurrección general y la ascensión general y mostró algunas confirmaciones para esa fecha. Bueno, ese video fue predicado el 6 de diciembre y publicado el 12 de diciembre. Todavía había esperanza de que para los primeros días de Hanukkah, que comenzaron el 17 de diciembre, llegaran las vírgenes prudentes y entraran. Todo esto lo transmitimos en casi todos los videos recientes, pero ha ocurrido lo casi inimaginable y sin embargo previsible. No suficientes corazones se dejaron convertir. Sí, solo un pequeño grupo reconoció a Elías en su obra y aprendió el cántico con arpa de Apocalipsis 14. El mundo ha caído, por decirlo suavemente, en otra situación de emergencia. Y las situaciones de emergencia requieren medidas especiales y estas pueden influir en el curso planeado. ¿Te recuerda esto a una situación de emergencia en años pasados durante la obra de Elías? ¿Cuántas veces hemos hablado de nuestra oración sacrificial del 19 de octubre de 2016? En aquel entonces tampoco se veían 144,000, aunque según todo lo que reconocimos en ese momento, el regreso de Jesús era inminente. En fe, le pedimos a Dios que concediera más tiempo para el sellamiento de los 144,000 y que no regresara todavía. Más tarde reconocimos que esta oración cumplió Apocalipsis 7, versículos 2 y 3. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. El ángel era la constelación de Virgo, que ese día de la oración ascendía desde el oriente con el sol. El sello del Dios vivo fue visto como Júpiter, que sellaba a través de un circuito completo en el Mazarot. Y Virgo representa a la iglesia de Filadelfia, que pronunció la oración por más tiempo y con ello detuvo la destrucción. Pero todo esto ya debería ser suficientemente conocido. Después de 7 años de trabajo, es decir, de 2010 a 2016, supusimos que vendrían otros 7 años de escasez. Tal como soñó el faraón en Egipto cuando vio las primeras 7 vacas gordas y luego las 7 flacas. O cuando consideramos la historia de Jacob, en aquel entonces reconocimos que él trabajó primero 7 años para obtener a Raquel, pero aún así primero recibió a Lea. Luego siguieron otros 7 años por Raquel. Ezequiel 39 también habla de 7 años de tiempo arduo. Por nombrar solo algunos ejemplos de por qué muchos cristianos hoy cuantifican el gran tiempo de angustia
o el tiempo de las plagas como 7 años. Ahora el tiempo desde la oración sacrificial en 2016 había sido concedido para que los 144,000 aún pudieran ser sellados. Y según Apocalipsis 14, aprendieran el cántico de los arpistas. En realidad, este no era un tiempo de plagas, sino un buen tiempo de sellamiento antes de las plagas reales. Pero ahora el tiempo para el sellamiento ha expirado, como se ha enfatizado repetidamente en muchos videos. Por lo tanto, también se puede entender muy bien que la presente situación de emergencia será mucho mayor y las consecuencias más graves que en 2016. Los 144,000 no reconocieron a Elías y no aprendieron el cántico con el arpa. La maldición, las plagas están viniendo, pues así está profetizado. La única pregunta es, ¿qué se puede hacer aún ahora? ¿Cuál es el mandato de la hora? En el Apocalipsis no se encuentra otra oración por prórroga. No sé si pueden siquiera captar la magnitud de este predicamento. Algunos podrían objetar ligeramente que Jesús prometió lo siguiente: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Pero, ¿qué deben hacer las personas para que Jesús acorte el tiempo? ¿O creen que Él lo hace de todos modos solo porque está escrito aquí? ¿Qué significa por causa de los escogidos? ¿Cómo expresarían ellos su voluntad? ¿Y cuánto se acortaría el tiempo? ¿De 7 años a 6,5? ¿O solo un día? Pero podría ser incluso mucho peor, porque si este 70º año de jubileo termina el 20 de marzo de 2026 con el avistamiento de la luna en o después del equinoccio y comienza el nuevo año judío, entonces el tipo de toda liberación y restauración de lo perdido habrá terminado. Eso sería una verdadera tragedia. ¿Reconocen esta diapositiva original del video Estrés y Atlas, el cometa del fin del mundo? Allí presentamos el relámpago predicho en Mateo 24, que brilla desde el este, es decir, desde Leo, donde fue descubierto por primera vez en el tiempo del primer Ay, hasta el oeste. El oeste es donde está Acuario. Ahora, el relámpago entra en Acuario y eso nos da una fecha temprana. Pero también deberíamos mirar cuándo el relámpago saldrá nuevamente de Acuario, aquí, para ver cuál podría ser un posible plan B debido a esta no aparición de los 144,000. Y aquí hay otra diapositiva original. En ese video dijimos que los generalmente conocidos 2,000 años después de la crucifixión de Jesús en el año 31 terminan aquí en el año 2031, cuando el relámpago llega al oeste por primera vez. Si Jesús regresara ahora, eso sería, por supuesto, el acortamiento del tiempo desde ese año 2031 de vuelta a nuestro actual año del jubileo de 2025-2026.
Pero ahora no debemos apresurarnos demasiado, porque si las cosas en el Apocalipsis no suceden como estaba planeado y surge una situación de emergencia, entonces Jesús también tiene un plan de contingencia. Si a nadie se le ocurriera la idea de pronunciar una oración sacrificial especial que todavía tenemos que encontrar en el Apocalipsis. Si Jesús no viniera en este año del jubileo 2025-2026, ¿cuándo entonces? Tal vez solo en el próximo año de jubileo, que comenzaría nuevamente solo después de 7 ciclos de años sabáticos, es decir, después de 49 años. Ese año 50 sería entonces solo en 2074-2075, si no he calculado mal. Miremos hacia arriba. Estas espirales de F7 se enrollan cada vez más en esta dirección. Y aquí ven el final de las espirales en Acuario, en el límite más externo de la constelación. ¿Cuándo sale el relámpago F7 del occidente para siempre? El 4 de junio de 2075, poco después de que haya terminado el año del jubileo 71 en marzo o abril, F7 sale del oeste por primera vez. Creo que esta comprensión añade todavía más peso a la gravedad del asunto. Piénsalo un poco más detalladamente. En lugar de 7 años, podría convertirse muy rápidamente en otro ciclo jubilar. Y para que no piensen que esto está sacado de la nada, recientemente escuchamos una profecía en YouTube que dice exactamente eso. Allí a la profetisa se le mostró que la última de las ruedas del tiempo, según Ezequiel 1 o 10, que nosotros entendemos perfectamente como 3 y Atlas, y que probablemente describe al último de los 4 seres vivientes indicadores del tiempo, permanece en nuestro firmamento terrestre dentro de nuestro escudo de hielo hasta que expire el tiempo. Según esta profecía, el tiempo de angustia habría comenzado con la aproximación más cercana de 3 y Atlas el 19 de diciembre. En realidad estamos rodeados por 2 escudos de hielo. El escudo interior sería el cinturón de Kuiper, que ven aquí. Y mucho más afuera está la nube de Oort. Si se le pide a Grok que calcule aproximadamente cuánto tiempo necesitaría 3 y Atlas para atravesar la capa de hielo interior y la exterior, se obtienen los siguientes resultados. Para atravesar la capa de hielo interior, necesitaría entre 3 a 12 años, lo que encajaría perfectamente con la variante del tiempo de angustia de 7 años. Y para llegar a la gruesa nube de Oort exterior, Grok cree que 3 y Atlas necesitaría entre 50 a 120 años. Y justamente ahora hemos descubierto aquí estos 50 años con el relámpago F7. Así que una vez más, piensen en esto con profundidad, queridos amigos, y tómenlo realmente en serio. Las consecuencias que siguen a un rechazo persistente de Elías
son dramáticas. Volvamos una vez a esta diapositiva. ¿Pueden imaginar lo que el enemigo podría hacer a los hijos de Dios en 7 o incluso 50 años? Y entonces surge la pregunta, ¿quiénes son estos escogidos? Probablemente no sean los 144,000 en su número completo, porque hasta ahora no han aparecido en absoluto. ¿Podría esto referirse a ti? ¿Qué has hecho en estos últimos días para que por tus acciones el Señor acorte el tiempo? Si no has hecho nada o ves la situación a la ligera, entonces probablemente tampoco pertenezcas a estos escogidos. En el video Los Conciertos Celestiales, el hermano John describió la situación de emergencia de tal manera que hay un compositor que enseñó el cántico a los autores en Paraguay y ellos a su vez, junto con sus arpas, crearon y publicaron artículos y videos sobre el contenido del cántico. Nuestros pocos miembros en todo el mundo representarían así una fracción pequeña del número completo y anhelado de los 144,000. Pero tal como con Abraham cuando negoció por Sodoma, hoy el número está muy lejos de alcanzarse. El mundo debería maravillarse de lo que estas pocas personas hicieron en estos días cuando la miseria se hizo evidente. Como ya se mencionó, los últimos 2 sermones se dieron el 6 y el 13 de diciembre. Aquellos que nos siguen en Telegram saben que para el 16 de diciembre, es decir, para el día de la colocación de la piedra angular, programamos una comida matutina especial, porque queríamos purificarnos especialmente antes de los 5 días siguientes de Hanukkah y el cierre esperado de la gracia en la cruz. Pero en los 3 días después del último sermón, reflexionamos profundamente sobre cuál es el mandato de la hora. Pusimos ante nuestros ojos el sufrimiento y la destrucción y todas las posibilidades que vendrían en otros 7 o 50 años, de modo que al final nadie se salvaría. Recordamos el 2016 y el motivo de aquel entonces que fue, es y probablemente siempre seguirá siendo el mismo, aquello que solo puede tocar el corazón de nuestro Creador en momentos como estos. Moisés lo oró, Pablo igualmente, y Jesús mismo lo dio en realidad. Todos ofrecieron su vida eterna por otros. Ese es el estándar más alto de carácter que uno puede aprender como ser creado. Y es el medio más efectivo para mover al Señor en situaciones de emergencia extremas, a permitir que el plan de redención aún se cumpla en la versión más misericordiosa posible. Una vez más, esta comida matutina con lavado de pies de la Iglesia de Filadelfia el 16 de diciembre se convirtió en una oración sacrificial especial para que el sufrimiento del tiempo venidero, a pesar de la no aparición de los 144,000, se acortara al mínimo posible. Pero hay un detalle en todo esto. Pudimos encontrar con relativa facilidad la oración por prórroga de tiempo en Apocalipsis 7, que se refería al sacrificio de Filadelfia en 2016. Pero, ¿dónde en el Apocalipsis y en qué tiempo
Hay una oración por el acortamiento de tiempo. ¿Dónde se encuentra esta instrucción? ¿Cómo está formulada? Si no tuviéramos al compositor Elías, posiblemente habríamos pronunciado esta oración sacrificial porque este rasgo del carácter está escrito en nuestros corazones, pero no habríamos sabido por el Apocalipsis que también correspondería a la voluntad del Señor. A través de la oración y el estudio en los 3 días antes de la comida matutina, el hermano John descubrió lo siguiente. La pista para el estudio vino nuevamente de la mencionada profetisa, quien dijo que los 7 truenos serían el tiempo del gran tiempo de angustia, cuando finalmente el número completo de los 144,000 llegaría y haría su obra, es decir, guiar a muchos a la justicia. Entonces vendría Jesús y caerían las plagas. Y esto impulsó al hermano John a estudiar más a fondo Apocalipsis 10, para ver si hay allí una indicación que de alguna manera acorte o incluso evite los 7 truenos. Los adventistas entienden algunos de estos versículos porque se cumplieron a través de uno de sus pioneros. Leamos lo que el apóstol Juan vio en visión y cómo esta profecía se cumplió más tarde a través de Guillermo Miller. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, envuelto en una nube, y un arcoíris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó con gran voz, como cuando un león ruge. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Este librito abierto era el libro de Daniel, capítulo 8, que Guillermo Miller estudió en la década de 1840. Se trata de las 2300 tardes y mañanas. Según el texto, Miller escucha los 7 truenos durante este tiempo. ¿Cómo continúa? Leamos. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Y oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Juan ciertamente oyó estos truenos en visión, pero no los escribió. Eso está bien. Pero, ¿cómo fue con Guillermo Miller en el cumplimiento de este versículo? ¿Selló él estos truenos? ¿Qué significa sellarlos? Leamos en la concordancia de Strong. 1. Estampar con anillo o marca privada para seguridad o preservación. 2. Por implicación, guardar secreto, atestiguar. Y en la Biblia significa atestiguar, sellar, impedir. ¿Impidió Miller estos 7 truenos? ¿Puso un sello sobre ellos para que no ocurrieran? ¿Por qué acción o hecho se sella o se impide algo? ¿Qué debe hacerse? Para entender este principio, lo que realmente está sucediendo aquí, creé este diagrama que explica la situación de Miller
y muestra que la misma instrucción viene nuevamente, por así decirlo, en un bucle. Aquí ven la secuencia de Apocalipsis capítulo 9. Aquí está el capítulo 10 y aquí el capítulo 11. Al final de Apocalipsis 9 encontramos la sexta trompeta. Y en aquel entonces los mileritas tuvieron un cumplimiento perfecto para la sexta trompeta clásica. Fue Josías Litch quien predijo la hora, el día, el mes y el año mencionados en la sexta trompeta como el 11 de agosto de 1840, cuando el Imperio Otomano efectivamente aceptó garantías de las grandes potencias y así cayó. Animados por este cumplimiento clásico, a los mileritas les quedó claro que después del cumplimiento de la sexta trompeta clásica, tendría que venir la séptima, que iría acompañada del regreso de Cristo. En ese tiempo, Miller estaba estudiando el librito abierto, es decir, Daniel 8, especialmente el versículo 14, que trata de las 2300 tardes y mañanas. Pero la profecía en Apocalipsis 10 muestra que 7 truenos hablarían y que fueron escuchados. Pero luego vino el mandato de sellarlos y no escribirlos. Y como vimos antes, impedirlos para que no ocurrieran. Y aquí está la profecía condicional en este capítulo que uno debe entender. ¿Qué sucede si se cumple el mandato? ¿Y qué sucede si no se cumple? Cambia el curso de los eventos. Y Dios obviamente lo previó e hizo provisiones en el texto. Si los truenos hubieran sido sellados, entonces para los mileritas o más tarde los adventistas habría venido el juramento de que el tiempo no sería más y que en el tiempo de la séptima trompeta el misterio de Dios sería consumado. Está claro que el regreso de Jesús podría haber tenido lugar rápidamente en aquel entonces si los 7 truenos hubieran sido sellados o impedidos. Pero no fue así, porque con el maravilloso cumplimiento de la sexta trompeta clásica y el desciframiento de la línea profética más larga del Antiguo Testamento, todo les quedó claro que Jesús tenía que venir sin duda alguna. Pero pensaron los mileritas también en que debían tener los 144,000 en número completo. ¿Pensó alguien en el cántico de sacrificio de Apocalipsis 14? ¿Estaba en sus pensamientos solo en el regreso y en el cielo? ¿O pensaron también en las muchas personas que aún no habían sido salvadas? ¿Consideraron el amor ágape de Moisés? Este tiempo amenazante de los truenos, que hoy entendemos como el tiempo de angustia, no fue realmente considerado. Y por eso no se emprendió nada para cortarlo o evitar que ocurriera. De esa manera sucedió que Jesús no regresó en el otoño de 1843 como se esperaba,
porque Miller contó un año cero en su cálculo de los 2300 años, aunque no existe tal cosa. Este error fue inmediatamente reconocido y corregido. Entonces Samuel Snow perfeccionó el cálculo. Pero en el día de la expiación del año 1844, Jesús aún no vino, porque Daniel 8, versículo 14, dice que el santuario sería purificado, lo que fue el comienzo del juicio investigativo y no el regreso. Y así el librito comido, que era dulce en la boca, mientras los milleritas aún estaban en gozosa esperanza, de repente se volvió amargo en el vientre cuando quedó claro que se tenía la fecha correcta, pero se había entendido mal el evento. Y el final de la historia dice: es necesario que profetices otra vez. Así que aquí ya hay la indicación de un bucle. Todos conocemos los 7 truenos y el hermano John los mencionó nuevamente en uno de sus videos recientes. La lista de los grandes sábados desde 1841 hasta la terminación doble en 2015. Profetizar otra vez significa que surgiría un segundo Miller, quien hacia el final de los 7 truenos de Guillermo Miller comenzaría nuevamente a descifrar las trompetas. Llegaría nuevamente a la 6ª trompeta y entonces habría nuevamente una prueba de los 7 truenos. Si esta vez en la repetición los 7 truenos serían sellados. Leamos aquí sobre el segundo Miller, a quien espero que conozcan muy bien. El bucle comienza de nuevo con los ciclos de trompetas que inician en 2014, después de que terminaron los 7 truenos de Guillermo Miller. Actualmente nos encontramos una vez más al final de la 6ª trompeta, fuego, humo y azufre. Recuerden nuestros videos. Esta vez, nuestro librito abierto es el Apocalipsis descifrado con la astronomía bíblica. Y una vez más, estos truenos están siendo escuchados, lo que significaría un posible periodo de tribulación de 7 años o incluso de 50 años. Ha sellado esta vez el segundo Miller y su iglesia de Filadelfia este periodo de truenos inminentes. Este es el bucle que Dios incorporó en el capítulo 10 de Apocalipsis. Ahora debería haber quedado claro que la 7ª trompeta solo sonará y el misterio se revelará si estos 7 truenos del amenazante tiempo de angustia son impedidos y sellados. ¿Con qué tipo de acción o hecho se sella o impide un juicio de Dios? ¿Qué debe hacerse? Recuerden el terrible informe de Elías de que su misión no tuvo éxito porque de ninguna manera aparecieron 144,000 personas que hubieran aprendido el cántico con el arpa. En 2016 ya tuvimos una situación de emergencia. ¿Y qué tocó el corazón de Dios en aquel entonces? Lo digo una y otra vez.
Las situaciones de emergencia a menudo requieren medidas extremas. Y Moisés lo mostró cuando Dios quería exterminar a todo el pueblo de Israel en el desierto porque eran tan rebeldes. Pero Moisés sabía que de estas 12 tribus también vendría el Mesías. Moisés era consciente de este predicamento, lo que significaría si este pueblo fuera exterminado. Y recurrió a lo máximo que los humanos pueden hacer para mover a Dios en tales situaciones aparentemente sin esperanza. No tenemos un Dios rígido, sino que nuestro Creador es el Padre perfecto y Él nos escucha y responde a nosotros los humanos. Y su corazón es tocado especialmente cuando los hechos y acciones de sus hijos corresponden al más alto carácter divino. Y este es la oración de amor sacrificial, con todas sus consecuencias. Leamos. Y Moisés volvió a Jehová y dijo: Te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Es inconfundible que Moisés ofreció ser borrado del libro de la vida. Esto no significa sufrir la primera muerte, como tiene que sufrirla un mártir. Ofrecer ser borrado del libro de la vida significa ofrecer la vida eterna por otros. Y solo esto es lo que puede evitar el tiempo amenazante de los 7 truenos que ahora se avecina, ya sea de 7 años o de 7 veces 7 ciclos de años sabáticos hasta 2075. Ya no se trata de si vendrá o no la maldición o el terrible tiempo de angustia o las 7 plagas. Vendrán. Malaquías 4 es claro con eso. Pero se trata de si este tiempo espantoso hasta el regreso durará mucho y se volverá cruel para los 144,000 y para los mártires. O si el Señor será movido a compasión y permitirá que su venida aún tenga lugar en este año del jubileo, a pesar de la no aparición del número completo de los 144,000. Al final debe entenderse que el Apocalipsis tiene que vivirse para hacer activamente lo correcto en el momento adecuado. Solo hay una iglesia que profetiza otra vez. Piensen en el bucle. Ningún adventista del séptimo día puede explicarles esto. ¿Pueden ver cuán fácilmente se cometen errores? ¿Pueden ver que el desciframiento del misterio de Dios es una tarea extremadamente exigente? ¿Pueden ver cómo todo el cielo nos observa, de hecho, como un espectáculo? Si al menos un pequeño grupo lo logra, pueden ahora entender mejor la presión, la carga y la responsabilidad que recae sobre Elías. Ahora, ¿qué piensan
que hicimos nosotros como la pequeña iglesia de Filadelfia en el día de la colocación de la piedra angular el 16 de diciembre para mover a Dios a girar una vez más su reloj? Aquellos que nos siguen en Telegram saben que extendimos una invitación a esta comida matutina especial con lavado de pies usando esta tarjeta. Con todo el conocimiento hasta este punto, pueden ahora entender por qué el Señor prometió bendecir a partir de este día de la colocación de la piedra angular. Debería haber quedado claro que esta vez los 7 truenos fueron sellados y que a pesar de la maldición, según Malaquías 4, el Señor ha acortado el tiempo para que su regreso aún tenga lugar en este año de jubileo. En lugar de 7 o 50 años, 3 meses del tiempo de angustia serán suficientes. Si eso no es una inmensa bendición, especialmente para los 144,000 y para los mártires, entonces no sé qué es una bendición. Consideren también que en Ageo 2, el Señor dio una segunda promesa, a saber, que quiere hacer a Zorobabel como un anillo de sello. ¿Recuerdan la concordancia de Strong que leímos antes para la palabra sellar? Era estampar con un anillo de sello, como leímos. Tiene perfecto sentido ahora porque tuvo que ser exactamente en este día que fuera pronunciada esta oración sacrificial por el acortamiento del tiempo de los truenos. ¿Saben por qué dice aquí en Ageo 2 que Zorobabel fue escogido? ¿Y por qué dice en Mateo 24 que el Señor, por causa de los escogidos, acortaría el tiempo? ¿Entienden ahora a quién representa Zorobabel hoy y quiénes son los escogidos? Espero que entiendan que nadie de Filadelfia se siente tan particularmente digno como para ser llamado escogido. Y sin embargo, parece ser así. Espero que hayan reconocido que el estudio del Apocalipsis y la resolución del misterio de Dios no es tan simple como muchos suponen. Requiere plena dedicación al estudio y uno debe entrar en la escuela moderna del antiguo profeta Elías. Puedo testificar personalmente de esto. Dios sabía exactamente por qué lo enviaría. Antes de mostrarles una prueba bíblica más de que Dios ha aceptado la oración, por favor, detengan el video aquí y lean cuidadosamente nuestro voto de la comida matutina. Tal vez uno u otro se sienta tocado y movido y se una a la oración o voto con plena fe. Como saben, Dios es tiempo y Él puede, si lo desea, tomar tu súplica como si hubiera sido pronunciada el 16 de diciembre. Que el Espíritu Santo esté ahora contigo. Después de este contenido que espero haya tocado sus corazones, me gustaría dirigirles a la conocida historia en la vida de David, quien una vez hizo contar a su pueblo aunque no debía hacerlo. Él quería saber cuán fuerte era su ejército, pero debió haber confiado en Dios.
Dios lo tomó muy mal. Leamos. Y después que David hubo contado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así dice Jehová, 3 cosas te propongo, tú escogerás una de ellas para que yo te la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya pestilencia en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David le dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque grandes son sus misericordias, y no caiga yo en manos de hombres. Quien no conozca esta historia debería leer este capítulo, porque muestra que el corazón de Dios puede ser movido cuando ve el arrepentimiento de personas pecadoras. En todo caso, Dios dio 3 opciones terribles para elegir: 7 años de hambre, 3 meses de huida de enemigos o 3 días de pestilencia en la tierra. Sabemos que Dios eligió para David los 3 días de pestilencia y por compasión contuvo al ángel cuando quería golpear a Jerusalén. Los 7 años de hambre ya se cumplieron en el tiempo de Eliseo, y esto se puede leer en 2 de Reyes 8, versículo 1. ¿Qué mal queda que también deba cumplirse? Los 3 meses de huida en el tiempo de angustia. Y ese es exactamente el tiempo desde la oración sacrificial del 16 de diciembre de 2025 hasta nuestra una vez más válida fecha de ascensión del 16 de marzo de 2026, que el hermano John ya presentó en otro video. Pero cuidado, dije una vez más válida fecha del 16 de marzo. Porque sin esta oración, ofreciendo nuestras vidas eternas por una cosecha misericordiosa y rápida en un tiempo de angustia de 3 meses, el 16 de marzo de 2026 habría sido invalidado. Espero que entiendan esto. Y espero que entiendan que ofrecer la vida eterna en un voto no fue una broma para Moisés, ni es fácil para nosotros. Si prometen algo a Dios, deben estar firme en ello. Cuando prometieres voto a Jehová tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas si te abstuvieres de prometer, no sería pecado en ti. Aquello que hubiera salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás, aun la ofrenda voluntaria, como lo prometiste a Jehová tu Dios, lo cual prometiste con tu boca. Si el Señor acepta finalmente esta ofrenda, es decir, poner la corona de vida eterna a sus pies o no, si realmente será necesario o no, ahora depende únicamente del Señor. Como se ha mencionado muchas veces, situaciones de emergencia especiales requieren medidas especiales, cualquiera fuese el costo.
¿Por qué? Porque al final se trata de que Dios gane el conflicto, que la cosecha sea completa, que el plan de la redención se cumpla y que el Padre sea vindicado de toda acusación que Satanás ha traído y trae contra él, a través de testigos humanos leales y sus hechos abnegados. En todo el universo, toda semilla de duda que Satanás ha sembrado debe ser erradicada de una vez por todas. ¿Entienden ahora la alta vocación de los 144,000? ¿Entienden ahora un poco mejor el cántico? Siéntanse libres de leer este artículo antiguo, pero extremadamente importante sobre este tema, para que todos obtengan la motivación correcta para los 3 meses restantes de huida. Probablemente será un Armagedón comprimido. Aunque el largo tiempo de los 7 truenos que Miller no selló ni impidió, no fue esperado y trajo muchas dificultades a lo largo de los años, este tiempo, sin embargo, nos enseñó cómo convertirnos en un verdadero cristiano. El hermano John lo resumió en el video Las Fiestas Olvidadas. Lean esto nuevamente con calma. Tal vez fue precisamente esta comprensión de la lista de los grandes sábados la que nos formó y preparó de tal manera que esta vez no sea necesario otro bucle, sino que la séptima trompeta con la que Jesús resucitará a los santos aún pueda sonar en este año del jubileo. Alabado sea Dios. Finalmente, permítame mencionar, visita nuestros canales de Telegram, especialmente las noticias de las 7 plagas. Porque con esta situación de emergencia cambiada, también debemos observar de cerca el derramamiento de las plagas, cómo se cumplen, cómo aumentan y cuándo llegan plenamente. Quédense con nosotros, informamos en nuestros canales de Telegram y por supuesto también les acompañaremos en el tiempo venidero con más videos y más revelaciones. Espero que hayan entendido que las situaciones de emergencia pueden en cierta medida cambiar el curso. Les deseamos todo lo mejor y que Dios esté con ustedes. Amén.